El sol de la mañana apenas rozaba las aguas turbias del río Tigresa mientras el sargento Marcus Chen ajustaba su mira por tercera vez. Sus manos, firmes como el hierro a pesar de 3 días sin dormir bien, se movían con la precisión de un cirujano. El equipo SEAL llevaba semanas buscando a este fantasma. Un francotirador enemigo que había matado a 7 soldados estadounidenses y al doble de civiles iraquíes. Chen pegó el ojo a la mira, escudriñando la orilla opuesta del río a través de la niebla matutina. En algún lugar de aquel laberinto de edificios abandonados y calles llenas de escombros, la muerte aguardaba con infinita paciencia. El francotirador enemigo se había ganado una reputación que helaba incluso a los guerreros más curtidos. Los insurgentes locales lo llamaban la sombra porque atacaba sin previo aviso y se desvanecía como el humo. Algo, susurró el teniente Jake Morrison, líder del equipo, mientras se arrastraba hasta la posición de Chen. Morrison era un veterano de 10 años con una mirada bondadosa que había visto demasiada guerra. Su voz cargaba con el peso de la responsabilidad por los 12 hombres bajo su mando. Chen negó lentamente con la cabeza, sin apartar la vista de la mira. Nada todavía, señor. Pero ahí está. Lo presiento. En el mundo de los francotiradores, el instinto marcaba la diferencia entre volver a casa o volver a casa en una caja. Chen había aprendido a confiar en su instinto. Tras 2 misiones en Afganistán e incontables noches inmóviles en territorio hostil, el equipo había establecido su puesto de vigilancia antes del amanecer en un edificio escolar parcialmente derrumbado. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos. Usar un lugar de aprendizaje para planear la muerte de un hombre al que nunca habían conocido. Pero la guerra tenía una forma de convertir todo lo familiar en algo extraño y necesario. El suboficial segundo David Rodríguez se movía silenciosamente entre el equipo, revisando el equipo y susurrando actualizaciones por radio. Rodríguez era el especialista en comunicaciones del equipo. Un hombre tranquilo de Texas capaz de hacer sonar cualquier radio a distancias imposibles. Su presencia serena mantenía a todos con los pies en la tierra cuando la tensión aumentaba. La información había sido sólida esta vez. Un insurgente capturado, destrozado tras 3 días de interrogatorio, finalmente había revelado el patrón de caza del francotirador. Todos los martes y viernes, justo después de las oraciones matutinas, la sombra se posicionaba en algún lugar del tramo del río. Esperaba, a veces durante horas, hasta que las patrullas estadounidenses se acercaban. Varias patrullas han sido alcanzadas aquí mismo, había explicado Morrison durante la sesión informativa de la noche anterior, señalando las marcas en un mapa manchado de agua. El mismo MMO siempre. Un solo disparo en el centro del cuerpo, y luego desaparece. Los testigos locales dicen que nunca ven el fogonazo. Nunca oyen el disparo hasta que es demasiado tarde. El sargento de primera clase Tommy Williams, el experto en demoliciones del equipo, se rió con sarcasmo ante la noticia. Williams tenía la complexión de un linebacker y una sonrisa que podía cautivar a cualquiera, pero sus ojos tenían el brillo duro de quien ha visto morir a sus amigos. Parece que nuestro chico sabe lo que hace. Menos mal que también sabemos algo de matar. El equipo había estudiado cada ángulo, cada línea de visión, cada posible ruta de escape. Habían analizado los informes balísticos de ataques anteriores, medido distancias, calculado patrones de viento. Esto no era solo cazar. Era una partida de ajedrez donde el perdedor moría. Chen ajustó ligeramente su postura, sintiendo el dolor familiar en el hombro tras horas de inmovilidad. A través de su mira, vio a un perro callejero hurgar en la basura de la calle. La vida continuaba incluso en zonas de guerra, pensó. La gente seguía necesitando comer. Los niños seguían necesitando jugar. El perro seguía necesitando hurgar. La normalidad parecía surrealista en comparación con el propósito letal que los había traído allí. Señor, tenemos movimiento, susurró Rodríguez en sus auriculares. Patrulla amiga, 2 clics al sur y acercándose a la zona de muerte. Las piezas del pecho se movían a su posición. Morrison miró su reloj.
Justo a tiempo. Chen me habló. ¿Qué ve? La respiración de Chen se ralentizó al ritmo que había aprendido en la escuela de francotiradores. Adentro, sostén, escanea, afuera. Adentro, sostén, escanea, afuera. Todavía no había contacto hostil, pero algo se sentía diferente. Las calles estaban demasiado silenciosas. Incluso el perro se fue. Era cierto. El perro callejero que había estado buscando comida levantó la cabeza de repente, con las orejas alerta, y luego se alejó trotando rápidamente. Los animales sabían cuando había depredadores cerca, y Chen había aprendido a leer sus advertencias. La patrulla estaría en la zona de muerte en 10 minutos. En algún lugar al otro lado del río, la sombra probablemente se estaba preparando para su posición de disparo final, repasando mentalmente la misma lista de verificación que Chen se sabía de memoria. Estimación de alcance, cálculo del viento, adquisición del objetivo, control de la respiración, hora de ganarnos la vida, caballeros, susurró Morrison a su equipo. 12 de los mejores guerreros de Estados Unidos, entrenados en las artes más letales conocidas por el hombre, concentraron sus habilidades colectivas en encontrar a un hombre con un rifle. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa. Chen sintió que su ritmo cardíaco se desaceleraba aún más, entrando en la zona que separaba a los francotiradores profesionales de todos los demás que simplemente disparaban. Bueno, el tiempo parecía estirarse como miel tibia. Cada la sombra se convirtió en una amenaza potencial. Cada destello de luz reflejada exigía investigación. Cada leve movimiento requería análisis. La niebla matutina comenzaba a levantarse del río, mejorando la visibilidad, pero también eliminando una de sus pocas ventajas. Con luz clara, la sombra tendría las condiciones perfectas para disparar. Pero las mismas condiciones que lo favorecían también lo harían más fácil de localizar. Movimiento 200, susurró el suboficial Mike Santos, quien proporcionaba seguridad a la posición de tiro de Chen. Santos era joven pero agudo, con una mirada de halcón y reflejos que habían salvado vidas antes. Podría ser nuestro hombre. Chen movió su mira suavemente hacia la dirección indicada. A través del aumento, pudo ver las ventanas de un edificio de apartamentos bombardeado. La mayoría eran agujeros vacíos y oscuros en la fachada de hormigón, pero una ventana en el tercer piso parecía diferente. Ni más oscura ni más clara, sino más llena de posibilidades. La radio crepitó suavemente en el oído de Rodríguez. Supervisión, aquí patrulla Alfa. Nos acercamos a la zona de peligro. ¿Alguna señal de nuestro amigo? Morrison le hizo un gesto con la mano a Rodríguez, quien activó su micrófono. Patrulla Alfa. Vigilancia. Hasta ahora no hay contacto, pero manténganse alerta. Algo no cuadra aquí arriba. El dedo de Chen encontró el gatillo de su rifle, sin tocarlo, simplemente adoptando su posición habitual. Años de entrenamiento habían automatizado el movimiento. En algún lugar al otro lado del río, sabía que otro dedo hacía exactamente lo mismo. La caza estaba a punto de comenzar. La mira de Chen recorrió metódicamente el edificio de apartamentos, cada ventana recibiendo la misma atención. Tercer piso, cuarta ventana desde la izquierda. Definitivamente, algo andaba mal con las sombras. Caían en un ángulo equivocado, como si algo rompiera el patrón natural de luz y oscuridad. Tengo una posible posición hostil, susurró Chen, su voz apenas audible, incluso para Morrison, que yacía a 1 metro de distancia. Tercer piso del edificio marrón, cuarta ventana desde la izquierda. Las sombras no coinciden. Morrison levantó sus binoculares y estudió la misma zona. Tras 30 segundos de observación atenta, asintió lentamente. Entiendo lo que quieres decir. Podría ser tela, tal vez una manta o una lona colocada para disimular un contorno. La voz de Rodríguez llegó a través de sus auriculares, calma, pero urgente. La patrulla Alfa está a 60 segundos de entrar en la zona de aniquilación.
Se mueven en formación estándar. 4 hombres, sin armas pesadas. Chen sintió la familiar opresión en el pecho que precede a un disparo. No miedo. Lo había dejado atrás hacía años, sino la intensa concentración que hacía desaparecer todo lo demás. El mundo se redujo a un túnel entre su ojo y esa sospechosa ventana al otro lado del río. El sargento Williams se había posicionado a 6 metros a la derecha de Chen con un telescopio, sirviendo como ojos de apoyo y protección. Williams era bueno en su trabajo, lo que significaba que era bueno viendo cosas que querían permanecer ocultas. Chen, estoy siguiendo la misma ventana. Algo se movió. Solo un cambio de sombra, pero fue deliberado. El francotirador enemigo se estaba posicionando. Chen podía sentirlo con el instinto que separaba a los francotiradores vivos de los muertos en algún lugar detrás de esa tela cuidadosamente dispuesta. Un hombre probablemente estaba repasando su lista de verificación previa al disparo. Frecuencia cardíaca baja, respiración controlada, objetivo localizado. Morrison hizo señales con las manos al resto del equipo, reposicionándolos para cubrir todas las posibles rutas de escape. Si su objetivo intentaba huir después de disparar, se encontraría con 12 SALS furiosos esperándolo. Pero primero, tenían que localizarlo con la suficiente claridad como para eliminarlo antes de que pudiera disparar. La patrulla estadounidense apareció en la visión periférica de Chen. 4 soldados avanzaban con cautela por la calle en formación táctica. Sabían que se adentraban en territorio peligroso, pero no podían ver lo que Chen sí veía. Se dirigían hacia una emboscada perfectamente planeada, y su única protección era un francotirador SEAL que ni siquiera sabían que estaba allí. La mira de Chen se centró en la ventana sospechosa. Gracias a la lupa, pudo distinguir detalles que confirmaron sus sospechas. La tela no colgaba de forma natural. Había sido colocada específicamente para crear una ventana de tiro y ocultar al francotirador tras ella. Un trabajo profesional determinó la distancia al objetivo, susurró Morrison. 420 m, respondió Chen al instante. Ya había hecho los cálculos, teniendo en cuenta la ligera diferencia de altitud por la humedad matutina. A esa distancia, con su rifle y munición, tenía quizás 3 segundos desde el momento en que el enemigo, el francotirador, se reveló para disparar. La voz de Rodríguez transmitía una nueva tensión. La patrulla Alfa está en la zona de aniquilación. Se han detenido a comprobar algo. Parece que también han detectado movimiento. A Chen se le heló la sangre. Si la patrulla hubiera visto algo, podrían intentar investigar. Eso los pondría en una posición aún peor y podría obligar al francotirador enemigo a disparar precipitadamente. Los disparos precipitados solían fallar, pero no siempre. A través de su mira, Chen lo vio. Un fugaz destello de metal tras la tela. El cañón de un rifle apenas visible, pero suficiente para confirmar lo que ya sabía. La sombra estaba allí, y se preparaba para matar estadounidenses. Contacto hostil confirmado, susurró Chen. Tengo el arma a la vista. Permiso para disparar. Morrison no dudó. Dispara cuando la tengas. Pero Chen aún no la tenía. El ángulo era incorrecto. La ocultación era demasiado buena. Necesitaba que el francotirador enemigo se expusiera un poco más para inclinarse hacia su mira o cambiar de posición. 1 centímetro más sería suficiente. La patrulla abajo se movía de nuevo, acercándose al punto exacto donde habían ocurrido ataques anteriores. Su líder, un joven teniente al que Chen no reconoció, observaba los edificios con evidente preocupación. El hombre tenía buen instinto. Sabía que algo andaba mal. La voz de Williams llegó a través del auricular de Chen. Un movimiento en la ventana del objetivo. Estaba ajustando su posición. Chen también lo vio. La tela se movió ligeramente mientras el hombre detrás se colocaba en su posición final de tiro. En cualquier momento, el enemigo alcanzaría su objetivo y dispararía. El dedo de Chen se movió hacia el gatillo, aplicando la primera etapa de presión. El cañón del rifle de la sombra se movió,
siguiendo hacia la patrulla estadounidense. Chen pudo ver lo suficiente del arma para saber que era un rifle de alta gama, probablemente de fabricación rusa, con una mira telescópica cara. No se trataba de un granjero con el rifle de caza de su abuelo. Era un asesino profesional con equipo profesional. La respiración de Chen se calmó por completo. Su ritmo cardíaco, normalmente estable bajo estrés, parecía detenerse entre latidos. El tiempo se estiraba como una envoltura de plástico. A través de su mira, podía ver exactamente dónde debía disparar, pero necesitaba un poco más objetivo. El francotirador enemigo estaba preparando su tiro. Chen lo percibió por la forma en que el cañón del rifle se estabilizó en la repentina quietud tras el escondite. En 3 segundos, quizá 4, un soldado estadounidense moriría a menos que Chen pudiera detenerlo. La respiración de Morrison se oía por la radio. Estado, Chen. Casi llegamos, susurró Chen. Necesito que se incline hacia adelante unos 2 centímetros. El líder de patrulla, abajo, levantó repentinamente el puño, deteniendo a sus hombres. Había visto algo. Tal vez el destello de la mira. Tal vez solo sintió el peso de la atención hostil. Buen instinto, pensó Chen, pero quizá demasiado tarde. A través de su mira, Chen vio que la tela se movía de nuevo. El francotirador enemigo se inclinaba ligeramente hacia adelante, obteniendo un mejor ángulo sobre la patrulla. No era mucho, pero suficiente. Chen ahora podía ver el perfil de un rostro detrás de la mira, al otro lado del río. Barba oscura, intensa concentración. Por una fracción de segundo, los dos francotiradores se miraron directamente a través de sus miras. Hunter y Huntid, separados por 400 metros de luz matutina. Aire. El rifle enemigo se dirigía hacia la patrulla. Chen tenía quizás 2 segundos antes de que el hombre disparara. Su mira se fijó en el objetivo apenas visible. El disparo tendría que ser perfecto. No había margen de error a esa distancia con un objetivo tan pequeño. El dedo de Chen en el gatillo comenzó a apretar lenta y firmemente. Los francotiradores profesionales no apretaban el gatillo bruscamente ni disparaban con prisa. Aplicaban presión gradual, con suavidad, hasta que el arma disparaba casi por sorpresa. Demasiado rápido y el disparo fallaría. Demasiado lento y morirían estadounidenses. El mundo contuvo la respiración. Al otro lado del río, otro dedo apretaba otro gatillo casi al mismo tiempo. 2 asesinos profesionales, cada uno intentando superar al otro por fracciones de segundo. El rifle de Chen disparó primero. El chasquido del rifle de Chen resonó en el agua como un trueno. A través de la mira, vio cómo la bala atravesaba la tela de la funda e impactaba al francotirador enemigo en la cabeza. El hombre cayó al instante, su arma resonando contra el marco de la ventana antes de desaparecer en la oscuridad. Objetivo abatido, informó Chen con voz firme. A pesar de la adrenalina que le inundaba el cuerpo. Baja confirmada, pero algo andaba mal. Mientras Chen observaba la ventana del objetivo en busca de señales de movimiento, su instinto le gritaba peligro. El disparo había sido perfecto. El objetivo había caído, pero la sensación de ser perseguido no había desaparecido. De hecho, se había intensificado. Morrison ya estaba en su radio, coordinando con la patrulla de abajo. Patrulla Alfa, aquí Overwatch. Francotirador hostil neutralizado. Permanezcan en posición mientras confirmamos la baja. La voz del líder de la patrulla regresó de inmediato. Entendido, Overwatch. Nos estamos cubriendo y manteniendo la posición. Los 4 soldados de abajo habían oído el disparo de Chen y ahora estaban apretujados contra cualquier refugio que pudieran encontrar. Armas listas. Williams mantuvo su telescopio apuntando al edificio objetivo. No veo ningún movimiento en esa ventana, pero algo no encaja. Chen sabía exactamente a qué se refería Williams. En su interior, ese instinto de supervivencia que lo había mantenido con vida durante 2 misiones de combate le decía que el trabajo no había terminado.
Mantuvo su rifle apuntando a la ventana del objetivo mientras observaba las posiciones adyacentes. Rodríguez, vigíleme ese edificio, ordenó Morrison. Quiero saber si nos perdimos algo. Rodríguez ya estaba trabajando, usando equipo de imagen térmica para escanear las señales de calor en el edificio objetivo. La tecnología no era perfecta a esta distancia, pero podría revelar si se enfrentaban a más de un enemigo. El suboficial Santos, que había estado vigilando su posición a las 6, se tensó de repente. Señor, podríamos tener un problema. Estoy detectando movimiento desde varias posiciones al otro lado del río. Podrían ser refuerzos llegando. A Chen se le heló la sangre. La emboscada había sido demasiado perfecta, demasiado fácil. Los francotiradores profesionales no trabajaban solos en zonas como esta. Tenían observadores, equipos de seguridad, planes de contingencia. El hombre que acababa de matar podría haber sido un cebo diseñado para provocar exactamente el tipo de respuesta de contrafrancotirador que acababan de dar. Señor, la térmica muestra al menos 3 señales de calor en ese edificio. Rodríguez informó que la ventana del objetivo muestra un contacto estacionario, probablemente nuestro hombre, pero tengo movimiento en el primer y segundo piso. Morrison apretó la mandíbula. Habían matado al francotirador, pero podrían haber caído en una trampa mayor. Chen, ¿puedes ver esas posiciones? Chen ya estaba ajustando su mira, escaneando los pisos inferiores del edificio objetivo. A través de las ventanas del primer piso, vislumbró movimiento, formas que parecían deliberadas, tácticas. Tengo un posible movimiento hostil en varios pisos. Esta no fue una operación de un solo hombre. La comprensión los golpeó a todos al mismo tiempo. La sombra no había estado trabajando sola. La inteligencia, lo que habían recibido, la confesión de los insurgentes capturados, el patrón predecible de ataques. Todo había sido diseñado para atraer a un equipo estadounidense de contrafrancotiradores a esa posición exacta. La voz de Williams transmitía una nueva urgencia. Señor, veo señales de armas en al menos 2 ventanas. Tienen rifles y se están posicionando para atacar. Morrison dio la orden que todo líder de equipo temía. Todas las estaciones, estamos comprometidos. Prepárense para moverse a posiciones secundarias inmediatamente, pero incluso mientras daba la orden, sabía que tal vez no tendrían tiempo de reubicarse antes de que el enemigo atacara. Chen mantuvo la vista fija en la mira, intentando identificar objetivos específicos entre el movimiento que veía. El primer piso estaba parcialmente oculto por escombros, pero pudo distinguir al menos a 2 hombres con rifles. El segundo piso mostraba una actividad similar. Estaban coordinados, eran profesionales y habían estado esperando. Patrulla Alfa, aquí está la vigilancia. Morrison comunicó por radio a los soldados de abajo. Deben moverse inmediatamente. Tenemos varios hostiles en posiciones de vigilancia. Muévanse a su refugio más cercano y prepárense para el contacto. La respuesta del líder de patrulla fue inmediato. A moverse. ¿Pueden proporcionar fuego de cobertura? Chen ya había identificado a su primer objetivo, un hombre con una K-47 que se posicionaba en una ventana del segundo piso. La distancia era similar a la de su disparo anterior, pero el ángulo era más difícil. Tengo la ventana del segundo piso, a la izquierda, disparando. Su rifle volvió a disparar y el objetivo cayó de espaldas en la habitación. Pero inmediatamente, destellos de cañón estallaron desde múltiples ventanas al otro lado del río. El equipo enemigo respondía al fuego y sus balas se acercaban incómodamente a las posiciones del OSIL. «Fuego entrante», gritó William mientras fragmentos de concreto explotaban de la pared cerca de su posición. Múltiples tiradores, múltiples posiciones. El edificio de la escuela, que minutos antes parecía una cobertura perfecta, ahora era una trampa mortal. El enemigo había estudiado claramente su posición y sabía exactamente dónde se instalarían los francotiradores estadounidenses. Cada ventana, cada posición de tiro,
Cada ángulo había sido planeado de antemano. Rodríguez se coordinaba con las unidades de refuerzo por radio mientras las balas destrozaban las ventanas a su alrededor. A todas las estaciones, aquí el equipo SEAL-7. Estamos en contacto con múltiples hostiles y necesitamos ayuda inmediata. Apoyo. Siguen las coordenadas de la cuadrícula. Chen disparó de nuevo, eliminando a un objetivo del tercer piso que intentaba obtener un ángulo sobre la patrulla de abajo. Pero por cada enemigo que eliminaba, otros parecían aparecer. El edificio al otro lado del río estaba lleno de combatientes hostiles, todos concentrados en matar estadounidenses. Morrison ya estaba planeando su ruta de escape. Tenemos que movernos en 30 segundos. Chen, puedes mantenerlos silenciados mientras nos desplazamos. Nativo, señor, respondió Chen, disparando otra bala a través de una ventana del primer piso. Demasiados objetivos, demasiados ángulos. Nos tienen inmovilizados. La situación se deterioraba rápidamente. La patrulla de abajo recibía disparos precisos de fusil desde múltiples posiciones, y el equipo SEAL era el mismo objetivo. Lo que había comenzado como una misión de precisión de contrafrancotirador se había convertido en una compleja emboscada con enemigos en varias plantas de varios edificios. Williams había recibido metralla de un disparo cercano y sangraba por el brazo, pero mantuvo su telescopio activo. Señor, estoy contando al menos 8 posiciones hostiles ahora. Esto es mucho más grande que una. Francotirador. Santos, aún vigilando la retaguardia, añadió malas noticias. Movimiento detrás de nosotros también, señor. Parece que intentan flanquear nuestra posición. Estaban rodeados. El enemigo había usado su propio éxito en su contra, convirtiendo su victoria en una trampa. Chen continuó atacando objetivos tan rápido como podía, pero la munición se estaba convirtiendo en una preocupación. Le quedaban quizás 20 balas y parecía que no faltaban enemigos. Morrison tomó la decisión más difícil de su carrera. Flecha rota. Flecha rota. Aquí el equipo SEAL-7. Necesitamos apoyo aéreo inmediato en nuestra ubicación. Autorización de peligro cercano concedida. Solicitar ataques aéreos sobre su propia posición era el último recurso. Eso significaba que la situación estaba completamente fuera de la capacidad de las fuerzas terrestres para manejarla. Pero con enemigos arriba, abajo y detrás de ellos, la extracción convencional era imposible. El rifle de Chen volvió a disparar y otro objetivo cayó. Pero mientras buscaba la siguiente amenaza, su mira reveló algo que le heló la sangre. En la ventana del objetivo donde había abatido por primera vez, el movimiento había regresado. O había fallado o la sombra había sobrevivido a un impacto directo en el cabeza. Lo imposible estaba sucediendo. Su tiro perfecto había fallado. La mira de Chen seguía fija en la ventana del tercer piso donde supuestamente había matado a la sombra minutos antes. A través del aumento, pudo ver un movimiento deliberado tras la tela rasgada. Alguien estaba reposicionando el equipo con la serena eficiencia de un profesional. Señor, tenemos un problema, informó Chen con la voz tensa por la incredulidad. La ventana del objetivo está activa de nuevo. O fallé o estamos lidiando con gemelos. Morrison tomó sus binoculares y enfocó la misma posición. Lo que vio no tenía sentido dada la reputación de precisión de Chen. ¿Cómo es posible? Te vi disparar. William, aún sangrando por el brazo, pero manteniendo su posición de observación, tenía una explicación que los dejó helados a todos. Chalecos antibalas. Equipo de alta gama. Probablemente placas de cerámica con acolchado antitrauma, diseñadas para detener exactamente lo que estamos disparando. Las implicaciones eran asombrosas. El enemigo no solo era profesional. Estaba equipado con equipo de protección de grado militar que podía absorber un impacto directo de un rifle de francotirador. Este nivel de preparación sugería patrocinio estatal o acceso a suministros militares avanzados. Chen observó por la mira cómo el cañón de un rifle emergía de la ventana del objetivo.
Esta vez se movió con la precisión deliberada de alguien enojado, herido, pero muy vivo. Había vuelto a su posición y buscaba venganza. La patrulla de abajo seguía inmovilizada, recibiendo fuego cada vez más preciso desde múltiples posiciones. Su líder intentaba coordinar los movimientos para cubrirse mejor, pero cada vez que se movían, las balas los obligaban a retroceder. El enemigo había posiciones de vigilancia perfectas y parecían saber exactamente a dónde irían los estadounidenses. La radio de Rodríguez crepitó con una actualización que le provocó emociones encontradas. Apoyo aéreo entrante. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. Vehículos rápidos con munición de precisión. 12 minutos parecían 12 horas con las balas volando. Santos, vigilando la retaguardia, se lanzó repentinamente a cubierto mientras las balas de fusil destrozaban el hormigón cerca de su posición. Contacto retaguardia. Intentan cortarnos la ruta de escape. La maniobra de flanqueo enemiga estaba más avanzada de lo que creían. Chen tuvo que tomar una decisión. Continuar atacando a múltiples objetivos al otro lado del río o centrarse en la amenaza original, que ahora estaba muy viva y furiosa. A través de su mira, pudo ver cómo la sombra volvía a su posición de disparo. Probablemente se preparaba para terminar lo que había empezado con la patrulla de abajo. Voy a por el objetivo principal, anunció Chen. Tiene el mejor ángulo para nuestros hombres de abajo. Morrison asintió con gravedad. Hazlo. Williams. Santos. Mantén a los demás lejos de él. Este disparo sería diferente al primero. La sombra ahora sabía exactamente dónde. Chen estaba posicionado y esperaba otro intento. Los francotiradores profesionales no solían tener segundas oportunidades. Normalmente, el primer disparo lo decidía todo. Chen estudió su objetivo a través de la mira, buscando cualquier cambio en la configuración. La tela de ocultación había sido ajustada, probablemente para brindar mayor protección y mantener una ventana de disparo. Inteligente. El ángulo también era ligeramente diferente, lo que sugería que el francotirador enemigo se había reposicionado después del primer disparo de Chen. Gracias a su aumento, Chen pudo ver más detalles. El rifle era definitivamente de fabricación rusa, probablemente un Dragunov SVD con óptica moderna. El tirador detrás llevaba algún tipo de casco o protección para la cabeza. Inteligente, dado lo que acababa de sucederle. El alcance sigue siendo de 420 metros, murmuró Chen, revisando sus cálculos. El viento ha cambiado ligeramente de este a oeste. El objetivo ahora está parcialmente blindado y me espera. Los cálculos del disparo eran más complejos ahora. El chaleco antibalas protegería el torso. El casco desviaría un disparo de refilón a la cabeza. Y la mejor ocultación reducía el área disponible para el objetivo. Chen necesitaba un disparo perfecto a una ubicación precisa. Cualquier otra cosa fallaría. Williams estaba atacando objetivos en los pisos inferiores. Su rifle ladraba con regularidad mientras intentaba suprimir el creciente número de posiciones enemigas. Chen, más te vale que esta cuente. Me estoy quedando sin munición y siguen multiplicándose. A través de su mira, Chen pudo ver el rifle de las sombras dirigiéndose hacia la patrulla de escolta que se encontraba abajo. El francotirador enemigo estaba a punto de disparar, y esta vez no fallaría. Chen tenía quizás 3 segundos para evitar una muerte estadounidense. La mira se fijó en la única zona objetivo que podría funcionar, un pequeño espacio entre el casco y el chaleco antibalas donde el cuello quedaría expuesto. Era una zona objetivo de unos 5 cm de ancho a más de 400 metros. En condiciones perfectas, sería un disparo difícil. En combate, con el fuego de respuesta y la adrenalina fluyendo, era casi imposible. La respiración de Chen se ralentizó al ritmo que había practicado 10.000 veces. Su dedo en el gatillo encontró su posición habitual. El mundo se redujo al espacio entre su ojo y esa pequeña zona objetivo al otro lado del río. El cañón del rifle de la sombra se estabilizó.
Se preparó para disparar. Chen percibió el momento, ese instante en que la respiración de un francotirador se detiene y comienza a apretar el gatillo. Ambos hombres estaban en su secuencia de disparo final simultáneamente. La mira de Chen se mantuvo firme en la zona del cuello. Su gatillo comenzó un recorrido lento y suave. El entrenamiento profesional tomó el control, bloqueando todo excepto la mecánica de un disparo preciso. Alineación de la mira, respiración, control del gatillo, seguimiento. El rifle disparó, enviando su bala a través del río a más de 767 metros por segundo. A través de su mira, Chen observó el impacto de los proyectiles, tratando de evaluar si había alcanzado el objetivo increíblemente pequeño. El rifle Shadows disparó casi al mismo tiempo. El fogonazo de su cañón era visible a través de la mira de Chen. En algún lugar abajo, un estadounidense estaba a punto de descubrir si Chen había sido lo suficientemente rápido, preciso y afortunado como para salvarlo. La bala de Chen dio en el blanco, pero no donde pretendía. En lugar de impactar en la zona del cuello, impactó en la mira del rifle enemigo, destrozando la óptica en una lluvia de fragmentos de vidrio y metal. La sombra se sacudió hacia atrás, cegada temporalmente. Pero seguía con vida. El disparo del enemigo se desvió, impactando en concreto en lugar de en la carne. La patrulla estadounidense estaba a salvo por ahora, pero la sombra seguía funcionando, seguía siendo peligrosa y ahora completamente invisible tras su ocultación dañada. La voz de Morrison transmitía una nueva urgencia. Chen, háblame. ¿Cuál es el estado de tu objetivo? La mira impactó, no es un disparo mortal, informó Chen. Sigue con vida, pero temporalmente fuera de combate. Mientras lo decía, Chen buscaba un disparo de seguimiento, pero la ventana del objetivo estaba completamente oscura sin movimiento visible. La radio de Rodríguez crepitó con una actualización que todos querían escuchar. El apoyo aéreo está a 8 minutos. ¿Podemos aguantar tanto? Observando la situación de su equipo, munición limitada, múltiples heridas, rodeados por un número desconocido de enemigos, Morrison dio la única respuesta que pudo. Tendremos que hacerlo. Pero Chen sabía que 8 minutos eran una eternidad en un tiroteo. Y en algún lugar al otro lado del río, la sombra probablemente planeaba su venganza. El silencio en la ventana del objetivo se prolongó durante casi un minuto. Pero Chen sabía que no debía dar por sentado que la sombra estaba acabada. Los francotiradores profesionales llevaban equipo de refuerzo precisamente para esta situación. En algún lugar de esa habitación oscura, el enemigo probablemente estaba cambiando a óptica de refuerzo o buscando una posición de tiro alternativa. Williams había recibido otro impacto, este en la pierna, pero seguía proporcionando fuego de supresión en los pisos inferiores. Señor, la munición es crítica. Me quedan quizás 10 balas. Santos estaba en condiciones similares, sangrando por múltiples heridas de metralla, pero aún manteniendo la seguridad de retaguardia. El movimiento detrás de nosotros se está organizando. Parece que se están preparando para un asalto a nuestra posición. Morrison evaluó su situación táctica con el frío cálculo que mantenía a los equipos con vida. Estaban rodeados con poca munición, sufriendo bajas y aún a 6 minutos del apoyo aéreo. Los cálculos no eran buenos. Rodríguez, ¿cuál es nuestra opción de extracción?, preguntó Morrison, aunque ya sabía que la respuesta sería desalentadora. Negativo a la extracción terrestre, señor. Demasiada actividad hostil entre nosotros y las líneas amigas. La evacuación aérea es nuestra única opción. Pero debemos aguantar hasta que los aviones de ataque puedan despejar la zona. Chen mantuvo su mira telescópica apuntando a varias ventanas al otro lado del río, esperando a que la sombra reaparecer. El francotirador enemigo debía saber que su posición estaba comprometida, pero los profesionales no abandonaban fácilmente un buen terreno. Probablemente estaba buscando un nuevo ángulo en lugar de reubicarse por completo. Un movimiento en una ventana del segundo piso llamó la atención de Chen.
No la sombra. Era alguien más que portaba lo que parecía un lanzagranadas. El enemigo estaba intensificando su ataque, apuntando con armas más pesadas al equipo sellado y atrapado. Lanzagranadas del segundo piso, ventana central, gritó Chen, cambiando su puntería hacia la nueva amenaza. Al disparar, su rifle tronó y el artillero de la lanzagranadas retrocedió hacia la habitación. Pero Chen sabía que habría otros. El enemigo se había preparado claramente para este enfrentamiento con más recursos de los que nadie había previsto. La patrulla estadounidense de abajo seguía inmovilizada. Su líder intentaba coordinar el movimiento hacia una posición más defendible, pero cada vez que se movían, el fuego preciso de los fusiles los obligaba a retroceder. El enemigo tenía múltiples posiciones de vigilancia y campos de tiro perfectos. Patrulla Alfa, aquí vigilancia, comunicó Morrison por radio. ¿Pueden llegar al edificio al norte? Mejor cobertura y ocultamiento allí. Negativo. Vigilancia. Demasiado terreno que cubrir bajo fuego enemigo. Tendremos que esperar su apoyo aéreo. La visión periférica de Chen captó movimiento en la ventana del objetivo original. La sombra había regresado, y esta vez usaba miras de hierro en lugar de una mira telescópica. Equipo de refuerzo, tal como Chen esperaba. El francotirador enemigo se estaba adaptando, superando, improvisando, todo lo típico del entrenamiento profesional. Ha vuelto, anunció Chen, fijando la mira en la ventana. Pero esta vez había algo diferente. La sombra no intentaba ocultarse. Se exponía deliberadamente, casi retando a Chen a disparar de nuevo. Williams, a pesar de sus heridas, estaba proporcionando un análisis táctico. Es un desafío, Chen. Orgullo profesional. Quiere resolver esto cuerpo a cuerpo. Chen comprendía la psicología. La sombra había sido humillada al ver su equipo destruido. Ahora quería demostrar que era mejor francotirador enfrentándose al combate directo, en lugar de esconderse. Era el pensamiento peligroso lo que hacía que los francotiradores murieran. A través de su mira, Chen pudo ver la sombra con claridad por primera vez. Un hombre barbudo de unos 30 años con equipo táctico que parecía militar. Sus movimientos eran precisos, seguros y completamente profesionales. No se trataba de un granjero insurgente con un rifle de caza. El francotirador enemigo se preparaba para un disparo intencionado, tomándose su tiempo a pesar de la desventaja táctica de la exposición. Apostaba a que su habilidad superaría la ventaja posicional de Chen. Peligroso, pero posiblemente efectivo si era tan bueno como su reputación sugería. La mira de Chen se centró en el objetivo expuesto. A esa distancia, con un tiro limpio, no debería haber dudas sobre el resultado, pero algo no encajaba en la configuración. La sombra estaba demasiado expuesta, demasiado confiada, demasiado dispuesta a entablar lo que equivalía a un duelo formal. Es una trampa, pensó Chen en voz alta. Es un cebo. Hay otro tirador. Apenas había pronunciado estas palabras cuando un fogonazo se precipitó desde una ventana completamente distinta. Cuarto piso, extremo izquierdo del edificio. Un segundo francotirador, probablemente el observador de sombras, esperaba a que Chen se centrara en el objetivo obvio. La bala impactó en el hormigón a centímetros de la cabeza de Chen, llenándolo de fragmentos. Rodó hacia un lado, buscando una nueva cobertura, pero mantuvo la mira fija en la sombra. Los dos francotiradores enemigos quedaron al descubierto, pero Chen solo podía disparar a uno a la vez. «Varios francotiradores», gritó Chen. «Tengo 2 posiciones vigiladas». Morrison ya estaba coordinando una respuesta. «Williams, ¿puedes ocupar el 4º piso? Chen tiene el 3º». «Entendido», respondió Williams a pesar de sus heridas. Su rifle giró hacia el nuevo objetivo. La situación táctica se había convertido en un complejo combate a 3 bandas, la sombra en el 3er piso, su observador en el 4º y Chen intentando enfrentarse a ambos mientras recibía fuego preciso de 2 tiradores profesionales. El rifle de Chen disparó primero, enviando una bala.
hacia la posición de las sombras, pero el francotirador enemigo se movió en el último segundo y el disparo impactó en el marco de la ventana en lugar de en el objetivo. El rifle del observador disparó simultáneamente, y Chen sintió la bala pasar lo suficientemente cerca como para oír su firma sónica. No fueron disparos afortunados. Ambos francotiradores enemigos eran profesionales habilidosos que sabían exactamente lo que hacían. Williams apuntó al objetivo del cuarto piso, y su disparo impactó en el centro de masa. El observador se abalanzó hacia atrás en la habitación, pero desde esa distancia no estaba claro si estaba muerto o herido. La radio de Rodríguez trajo la noticia que todos esperaban. El apoyo aéreo está a 2 minutos. La autorización de peligro cercano sigue vigente. 2 minutos se sentían como una eternidad con francotiradores profesionales intentando matarte. Chen tenía que mantener ambas posiciones enemigas suprimidas mientras conservaba munición para los disparos críticos que mantendrían a su equipo con vida. La sombra reapareció en su ventana, pero ahora estaba usando una táctica diferente. En lugar de disparos deliberados, disparaba rápidamente, intentando obligar a Chen a mantener la cabeza agachada mientras las fuerzas enemigas restantes maniobraban para obtener mejores resultados. Posiciones. Chen podía oír el sonido distante de los motores a reacción acercándose. El poder aéreo estadounidense finalmente llegaba para igualar las probabilidades. Pero primero, tenían que sobrevivir los siguientes 2 minutos contra enemigos que sabían exactamente cómo. El sonido de los aviones acercándose se hizo más fuerte, pero la sombra no había terminado. A través de su mira, Chen observó al francotirador enemigo realizar una jugada desesperada, abandonando por completo su posición oculta y moviéndose hacia la azotea del edificio para un disparo final. Se está moviendo, informó Chen, siguiendo el movimiento a través de su mira. La posición de la azotea seguía armada. La situación táctica había cambiado drásticamente. La sombra ahora estaba completamente expuesta en la azotea, pero tenía un ángulo perfecto tanto para la patrulla inmovilizada como para la posición de Chen. Era un movimiento de alto riesgo y alta recompensa que denotaba desesperación o confianza suprema. Morrison estaba coordinando con la aeronave que se aproximaba. Strike Eagle 21. Aquí el equipo de tierra. El edificio de objetivos tiene múltiples posiciones hostiles, pero tenemos aliados en la zona. Solicito solo ataques de precisión. La voz del piloto respondió con un crujido al instante. Equipo de tierra, ataque Águila 21. Tenemos vigilada su posición. Marcando el edificio de objetivos ahora. Todas las unidades aliadas, cúbranse inmediatamente. Chen se enfrentaba a una decisión imposible. Cubrirse del ataque aéreo entrante y dejar que la sombra disparara libremente contra la patrulla o permanecer expuesto e intentar eliminar la amenaza antes de que cayeran las bombas. Los francotiradores profesionales estaban entrenados para tomar estas decisiones en segundos. Se mantuvo en posición. A través de su mira, Chen pudo ver cómo la sombra se colocaba boca abajo en el tejado, usando un soporte improvisado para estabilizar su rifle. El francotirador enemigo estaba preparando lo que probablemente sería su último disparo, intentando matar estadounidenses, incluso mientras la muerte se acercaba desde arriba. El alcance era ahora ligeramente mayor, quizás 450 metros hasta la posición del tejado. Chen ajustó su punto de mira en consecuencia, teniendo en cuenta el nuevo ángulo y la distancia. Tenía quizás 30 segundos antes de que llegara el ataque aéreo. Abajo, la patrulla estadounidense se apretujaba contra cualquier refugio que pudiera encontrar. Su líder intentaba coordinar el movimiento hacia mejores posiciones, pero el fuego preciso de las posiciones enemigas restantes los mantenía acorralados. Demasiados estadounidenses dependían del siguiente disparo de Chen. Williams, a pesar de sus múltiples heridas, seguía proporcionando fuego de supresión en los pisos inferiores. Chen, más vale que este cuente. Puedo oír esos aviones acercándose. Santos añadió su propia urgencia a la situación. Señor, el movimiento enemigo detrás de nosotros ha cesado.
Probablemente también se estén cubriendo. Esta podría ser nuestra única oportunidad. La respiración de Chen se calmó al ritmo habitual del tiro de precisión. Su mira se posó en la cabeza y los hombros de las sombras, ahora claramente visibles contra el cielo matutino. A esta distancia, con esta exposición del objetivo, no debería haber duda de precisión. El francotirador enemigo estaba en su secuencia de disparo final. Ahora se podía verlo en la forma en que el cañón del rifle se estabilizó en el sutil cambio de posición corporal que indicaba control de la respiración y presión del gatillo. Ambos hombres estaban a segundos de disparar. A través de su mira, Chen se encontró mirando directamente a los ojos de las sombras a través de 450 metros de aire matutino iraquí. Por una fracción de segundo, ambos asesinos profesionales se reconocieron con el extraño respeto que existía entre guerreros que entendían el juego mortal que practicaban. El dedo de Chen apretó el gatillo por última vez. Años de entrenamiento tomaron el control. Alineación lateral, control de la respiración, gatillo suave, seguimiento natural. La mecánica del tiro preciso a distancias extremas en condiciones de combate. Su rifle disparó justo cuando el tejado estalló en una explosión masiva. El ataque aéreo había llegado simultáneamente con el disparo de Chen, convirtiendo todo el edificio en una columna de fuego y escombros. A través de su mira, Chen vio cómo la sombra desaparecía en la explosión, junto con cualquier posibilidad de saber si su disparo final había sido necesario. Las explosiones secundarias que siguieron sugirieron que el edificio había sido utilizado para almacenar armas y municiones. Quienquiera que fueran estos enemigos, estaban preparados para un combate importante, no solo para una operación de francotirador. Morrison ya estaba coordinando su extracción. A todas las estaciones, aquí el líder del equipo de tierra. Edificio objetivo neutralizado. Preparándose para la extracción inmediata. La radio de Rodríguez confirmó lo que todos oían arriba. Aviones de extracción se aproximan. La zona de aterrizaje está despejada y contamos con casas de escolta que vigilan. La patrulla de abajo por fin pudo desplazarse a mejores posiciones. Su amenaza inmediata fue eliminada por varios miles de libras de munición guiada de precisión. La voz de su líder llegó por la radio con evidente alivio. Patrulla de vigilancia Alfa. Gracias por mantenernos con vida. Les debemos una cena. Chen seguía mirando por la mira telescópica los restos en llamas del edificio objetivo. En algún lugar de ese infierno estaba la sombra, un francotirador profesional que casi había tenido éxito en una compleja emboscada que podría haber matado a docenas de estadounidenses. Si el último disparo de Chen había sido certero, sería una incógnita para siempre. Williams estaba siendo atendido por Santos, quien tenía formación médica básica. Las heridas eran graves, pero no ponían en peligro su vida si recibían atención médica adecuada rápidamente. Chen me ayudó a preparar a Williams para la partida. Esos aviones de extracción no esperarán mucho. Mientras Chen empacaba su rifle y se preparaba para partir, reflexionó sobre los acontecimientos de la mañana. Lo que comenzó como una simple misión de contrafrancotirador se había convertido en un complejo enfrentamiento contra una fuerza enemiga bien equipada y con entrenamiento profesional. La sombra no era un solo hombre. Formaba parte de una organización mayor con recursos y capacidad de planificación. Los helicópteros de extracción estaban aterrizando. La estela de sus rotores creaba nubes de polvo que proporcionaban mayor ocultación. Chen ayudó a transportar a Williams a la aeronave mientras Morrison coordinaba la evacuación segura de todo el personal. Mientras su helicóptero despegaba, Chen observó el edificio aún en llamas al otro lado del río. La reputación de las sombras se había ganado con habilidad, planificación y una eficiencia implacable. Pero al final, el entrenamiento, el trabajo en equipo y la tecnología estadounidenses habían prevalecido. Rodríguez proporcionaba un informe posterior a la acción a los cuarteles generales superiores por radio. La inteligencia obtenida de este enfrentamiento ayudaría a otras unidades a evitar emboscadas similares.
Cada lección aprendida en combate tenía el potencial de salvar vidas estadounidenses en futuras operaciones. Los miembros de la patrulla a quienes habían ayudado a salvar estaban en otro helicóptero. Los 4 soldados estaban vivos e ilesos gracias a la intervención del equipo SEAL. En el cálculo de la guerra que hizo que la violencia de la mañana valiera la pena, Chen se recostó en su asiento y cerró los ojos mientras el helicóptero los llevaba a un lugar seguro. La sombra se había ido, pero habría otras. Siempre las había. Los francotiradores profesionales comprendían que su guerra nunca terminaba realmente. Simplemente se trasladaba a nuevos lugares con nuevos enemigos que habían aprendido nuevas lecciones. Pero por ahora, esa mañana sobre este río, los buenos habían ganado. Y a veces, en las complejas matemáticas de la guerra, eso era suficiente.